Buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a los jóvenes que en la actualidad cursan el tercer cuatrimestre de las licenciaturas en Contaduría y Administración. Buenos días. A esta su segunda clase, en la segunda semana de la materia del Derecho Laboral, el módulo de la materia de Derecho Laboral. En este módulo de 5 semanas, como pueden ustedes ver, aquí en la segunda, ya en la próxima, en la tercera, vamos a tener el examen parcial. Respecto a las actividades, ya se dejó una en plataforma, y la segunda también ya está en plataforma, hasta el día, chequenlo, son 2 días, 3 aproximadamente de anticipación. Eh, a al próximo lunes, porque el próximo lunes vamos a tener el examen, va a ser clase y examen nada más. La actividad se va a dejar anticipadamente. Es muy probable que se deje desde el viernes, para que tengan ustedes viernes, sábado y domingo para contestar su tercera actividad. Hay que ver nada más la segunda actividad cuando cierra, y al día siguiente se estaría abriendo la tercera, porque hay que hacer esta actividad anticipadamente, porque el día del examen es solo ello, el examen. O sea, vamos a tener la clase normal como hoy, de 8 a 10. Creo que ustedes tienen otra materia después de esta. Y ya cuando hayan terminado sus clases de ese día, pues van a estar a su disposición el examen parcial de esta materia de Derecho Laboral. Hoy, la segunda semana, estamos a 21 de junio de 2021, 21 del 21. Entonces, para que se vayan organizando y tomen nota, en el examen parcial van a estudiar lo que vimos en la primera y lo que vamos a ver hoy en la segunda semana. Tienen ustedes en su espacio que dice carpeta de lecturas de apoyo la síntesis, tienen la Constitución, y en este caso la síntesis de esta semana les permite, además de la síntesis, una lectura sugerida que también la tienen ustedes en plataforma, que es un proyecto donde se comenta el artículo 123 constitucional, que como todos ustedes saben es el fundamento, válgase a la redundancia, constitucional del derecho del trabajo. Este 123 se previó desde la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, la Constitución del 5 de febrero de 1917. Fue resultado, puede ser, de la lucha armada de la Revolución. Aquí vamos a ver en clase el artículo 123. Para ello voy a compartir la pantalla y vamos a buscar el artículo que les menciono en la Constitución, para que vean ustedes que como norma suprema la Constitución, pues de ahí, de la Constitución, viene la Ley Federal de Trabajo, porque es una ley reglamentaria del artículo 123. Obviamente, lógicamente, que todo lo que está previsto en la Ley Federal de Trabajo no lo van a, no va a estar en la Constitución, por eso es ley reglamentaria de ese artículo 123. En el 123 está lo básico, van a ver ustedes los apartados, sobre todo la diferencia entre el A y el B. El A se refiere a los derechos y obligaciones que tienen tanto trabajadores como patrones, pero cuando son trabajadores de la iniciativa privada, o sea, trabajadores comúnmente hablando. Y el inciso, perdón, el apartado B se refiere a trabajadores al servicio de los poderes, o sea, que trabajan para el gobierno.
Esta es la diferencia del 123. Pero vamos a checar la Constitución, jóvenes. A ver, vamos a irnos a compartir pantalla. Acá tenemos la Constitución. Nada más, por favor, si ya lo pueden ver, me avisen si ya lo pueden ver. Sí, ya, profe, ya se ve. Ya se ve. Ok, perfecto. Vamos a buscar el 123. Acuérdense, jóvenes, una cuestión. La Constitución consta de dos partes, la dogmática y la orgánica. La dogmática se refiere precisamente a las cuestiones de las garantías individuales, los derechos humanos, etcétera, y la orgánica, cómo es la estructura de los tres poderes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, vamos a... Lo pueden ver ahora, ¿no? Dice títulos del trabajo y de la previsión social. Este es el fundamento constitucional del derecho del trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Hay un párrafo adicionado del 78 y estuvo reformado en el 2008. Eso que ven ustedes con letras azules. Y ese DOF se refiere al diario oficial de la Federación, donde se publican las reformas. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, o sea, el Congreso de la Unión, estamos hablando de la Cámara de Diputados y Senadores, y que deben expedir leyes sobre nuestra materia, sobre el trabajo, las cuales regirán. ¿Qué van a regir esas leyes? Es lo que se ve a continuación. Tenemos en el inciso, bueno, en el apartado A, lo que les decía hace un momento, y apartado A, también hay el apartado B, pero esos son otros trabajadores. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo, estamos hablando de que este apartado, fíjense ustedes, eso fue un párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación desde el 5 de diciembre de 1960. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche y de los menores de 16 años. Pueden ver ustedes las fracciones reformadas. Hubo una en el 62, otra en el 74. Número 3. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo,
deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. O sea, se le pagan 7 semanas, pero una es de su descanso y trabaja 6. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores a dicho parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Bueno, los salarios mínimos. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Ahora ven que cuando se van a... Antes se tasaba todo, por ejemplo, la reparación de daño en salarios mínimos. Ahora hay la unidad de medida de la UMA, que pues lógicamente pues la UMA tiene un valor menor al salario mínimo. Hay un problema de la cuestión de las pensiones, que antes eran tasadas en salarios mínimos y ahora son tasadas en UMA. Entonces pues van a percibir menos, pues, debe ser, pero esa es una de las cuestiones actuales de la bronca con las pensiones que se están tasando en UMA. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Como puedes apreciar, el salario mínimo está en 141 por fracción y en la zona fronteriza está en 230 y pico. No hay mucha diferencia. Pero si tomamos el salario mínimo de 141, en diarios, no son suficientes para satisfacer las necesidades normales de familia. Vean, con esos 141 pesos que se debe de cumplir en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. O sea, no solo para comer, también para los gastos escolares, como son libretas, lápices, plumas, bolígrafos, etcétera, etcétera. Con 141 pesos, digo, con trabajo, se come. Y para los demás gastos, como por ejemplo, el material para el higiene personal, no va a alcanzar, o sea, 141 pesos para el desayuno, almuerzo y cena, sobre todo para una familia que tenga de 1 a 2 hijos. Alguien por ahí me decía que compraran pura Maruchan, pero la Maruchan, digo, aparte que son plásticos y no se debe estar comiendo, es mejor comprar una pieza de pollo con verduras, se hace caldo y digo, es más nutritivo. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse en las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Para el trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo,
ni nacionalidad. O sea, el trabajo se debe dar en igualdad de condiciones. Van a ver que hay muchas cosas que realmente no se dan como se debiera en la cuestión laboral. Son muchas cosas aquí no se respetan. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. Cuando van a hablar de la repartición de utilidades. Una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Inciso B, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. C. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen para fijar el salario mínimo. Inciso D. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Inciso E. Para determinar el monto, cuánto se va a pagar, el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley. F. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Y el número 10. La fracción 10, el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Número 11, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. Ojo, cuando por circunstancias extraordinarias, estamos hablando de horas extraordinarias, deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias, ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. Número 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Aquí se prevé el derecho a los trabajadores de tener una vivienda digna. Y esta fracción 12 que estamos leyendo de este artículo. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento
que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de, dice aquí, 200. Por eso ven que dice sí, se lee como está escrito, eso significa sí. Es un error del 78, pero así se publicó en el diario oficial. En este de 200, debe ser de 200 habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y además para los centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego y azar. O sea, que tu trabajo también te puedan dar tu cerveza, ¿no? A ver, Ninfa, ¿nos puedes ayudar con la fracción número 13? Visible aquí en la pantalla, por favor. Me dice las empresas. Sí, profe. Dice, las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Todo esto que estamos viendo y viendo, jóvenes, también ya está reglamentado en lo que es la ley federal del trabajo. Pero debido a que nosotros nada más contamos con 10 horas para todo este temario que estamos hablando aquí, son 14 unidades, pero sí son subtemas un poco más extensos. Digo, si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos ver, pues aparte del 123, toda la ley de trabajo, pero más que nada en lo que se refiere al apartado A y aparte teoría. Pero aquí, por eso ven que yo les subo una síntesis semanal, porque hago un extracto de lo más indispensable que deben de estudiar y sobre todo para contestar su actividad de la semana y su examen correspondiente. Son estas síntesis que ven ustedes en plataforma. Les viene siendo como una guía. Muy bien, Nifa, muchas gracias. Este muchacho que dice aquí, Blade, como el cazavampiros, Wesley Snipes, que hizo este personaje de Blade. A ver si nos puede ayudar con la fracción número 14. Este joven que dice Z-T-E Blade, por favor. La 14. Bueno, creo que no está detrás de su pantalla, pero bueno. La señorita Alejandra Palomino, por favor, la 14. Sí, profe.
Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar. De acuerdo con lo que las leyes determinen, esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Muy bien, acá como pueden ver, hay dos conceptos que hay que diferenciar, que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional o la enfermedad de trabajo. Con motivo del trabajo que se realiza, de las actividades, un trabajador puede tener un accidente o puede contraer una enfermedad. Un accidente que por algún problema atribuible al patrón, esta persona sufra un accidente, se le caiga una máquina o falta de mantenimiento también de maquinaria que puede ocasionar también una mano, un dedo, etcétera. O bien, como el caso de los mineros, que puedan tener una enfermedad pulmonar si no tienen los equipos necesarios para trabajar. Bueno, los empresarios van a ser responsables de estos. Y aquí se va a tomar en cuenta si el accidente de trabajo produjo la muerte o una incapacidad temporal, o sea, pasajera, o permanente, que se va a quedar. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate trabajo criminal. Ya hay que pagarle al trabajador por el accidente o por la enfermedad de trabajo. Por eso lo dice claramente lo que acaba de decir su compañera. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas por motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo. Muy bien, continuamos entonces con la 15. ¿Nos puede ayudar Joshua, por favor? ¿Me escucha, profe? La 15, por favor, la fracción 15. Ok. Dice, el patrón estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. Bien, aquí lo que debe de prever el patrón para evitar que haya un accidente en el trabajo, como vimos en la fracción 14. Ok, perfecto. Carla Salazar, por favor, el 16. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, O sea, etc. es un derecho constitucional. El trabajador puede coaligarse en un sindicato o en una asociación profesional, no se lo puede prohibir. Aquí lo dicen, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Muy bien, Carla, muchas gracias. América Cadena, ¿se nos puede apoyar con el 17? Sí, maestro. Dice, las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros.
Otro derecho laboral, jóvenes, el derecho a la huelga y a los paros. Pero la huelga, hay huelgas lícitas y huelgas ilícitas. Hay un procedimiento para que se pueda declarar en huelga. No es simplemente no voy a trabajar y aquí saco mi silla y me siento con bandera o negra. No, hay un procedimiento que hay que seguir para declararse en huelga. Bueno, el número 18, por favor, Kylie. Sí, dice, las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades o en caso de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Muy bien. ¿Qué más sigue acá? Todavía sigue. Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Muy bien, muchas gracias. En el 19, los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. Pero si se está produciendo de más, hay que parar, pues porque va a haber un problema económico en la empresa porque se está produciendo más de lo que se está vendiendo y aún así se sigue produciendo. Hay que parar. Bueno, el número 20, la resolución de las diferencias o los conflictos entre los trabajadores y los patrones estará a cargo de los tribunales laborales, del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas cuyos integrantes serán designados atendiendo lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliadora correspondiente. En el orden local, la función conciliadora estará a cargo de los centros de conciliación, si se llaman, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Jóvenes, ya queda menos de un minuto, se va a cortar y regresamos para continuar con la clase de hoy de Derecho Laboral, viendo el artículo 123 de los derechos laborales. Muchas gracias.